Capítulo 28, versículos del 17 al 31. Fíjese que a mí, hermanos, en lo personal, me encanta que leamos la Biblia. A mí no me es problema 1, 2, 3. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y qué bueno que ya leímos el proverbio. Solo le pido al Señor que nos dé entendimiento y sabiduría, no para escuchar para otros, sino para aplicarlo a nuestra vida personal. También entender que a través de la lectura es como un alimento a nuestra alma. Aunque usted no lo crea, su alma a través del contacto de la palabra se está nutriendo, se está fortaleciendo. Habiendo dicho eso, vamos a leer entonces Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos 17 al 31. Este será nuestro punto de partida, y aunque vamos a estar hablando de algunas generalidades sobre estas 4 epístolas. Adelante, mi querido pastor. Amén. Gracias. El libro de los Hechos, recuerde que es un libro transicional. Si usted no entiende eso, al final me pregunta, porque no estoy aquí para enseñarle a nadie, sino que para estar nuestro pastor. Pero también este libro, hermanos, se le llama libro histórico porque es historia. Y mire qué curioso, si es historia, no hay mucha doctrina en él, pero ¿sabía usted que hay una secta que su teología está solamente en este libro de los Hechos? ¿Puede imaginarse cómo están de brutos los pobrecitos? Este libro, hermanos, es bien interesante. Recuerdo cuando estaba impartiendo este libro, tuve de alumno a Carlos Navarro. Y Carlos Navarro me dice, mire, me dice, usted da bien esa materia. Yo no sé si me lo dijo por cumplido o si me lo dijo de corazón, para que la pasara. Hechos capítulo 28 es el último capítulo del libro de los Hechos. Algunos comentaristas dicen, mejor le hubieran puesto Hechos de Jesucristo o Hechos del Espíritu Santo y no de los apóstoles. Pero dice la palabra del Señor: aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado, para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Qué despectivo le llaman. Versículo 23: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Es la división del Antiguo Testamento hebreo. Y algunos asentían a los que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Gracias, Señor bendito, por tu palabra.
Gracias por este pueblo tuyo que se ha reunido y por aquellos que están, Señor, a través de cualquier plataforma. Ahora te pedimos que uses a tu siervo, Padre Celestial, úngelo con tu Santo Espíritu y permite, Señor, que podamos ser edificados, exhortados y consolados a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, mi querido pastor. Tomamos asiento, hermanos. Hermana Carolina, qué gusto verle. Amén. Bueno, vamos a, como le decía, nos vamos a aventurar a estudiar estas 4 epístolas, pero hemos comenzado desde cuando el apóstol Pablo está en su primer encarcelamiento en Roma. Digo el primero porque en este él sale libre y en el segundo se cree de que él fue decapitado según la tradición. Algunos saben cuántos viajes misioneros hizo el apóstol Pablo? ¿Cuántos? Amén, gracias hermano, amén. Yo sé que usted ya sabía. Entonces, en el tercero, dice que regresaba a Jerusalén y pasó por Éfeso. Esto nos lo narra el libro de los Hechos. Desde el 21 al 28 prácticamente todo esto tiene que ver con el apóstol Pablo. Y dice que en Éfeso ya Pablo sabía lo que le esperaba en Jerusalén, que le esperaban cadenas, que le esperaban cárceles, que le esperaba sufrir a causa de nuestro Señor Jesucristo. Y en Éfeso lo empezaron a persuadir y le dijeron: mira, si ya sabes lo que te espera, no vayas. Entonces vino él y les dijo: miren, ¿qué hacéis contristando mi espíritu? No solo estoy dispuesto a ir a la cárcel, estoy dispuesto a morir por mi Señor. O sea, algo, mis amados, que no sé si usted, ¿qué tanto está dispuesto por causa de su fe? Amén. O sea, ¿qué tanto está usted dispuesto a decir: no, yo elijo a Jesucristo? Ese es un punto de partida. Llega a Jerusalén, llega al puerto de Jope y allá se encuentra a Felipe el evangelista, que tenía 4 hijas que profetizaban, o sea, que predicaban, que enseñaban. Y ahí llega un profeta llamado Agabo y agarra el cinturón o cincho, como usted lo quiere llamar, del apóstol Pablo y dice: así dice el Espíritu, que a el dueño de este cinto le esperan cadenas allá en Jerusalén. Bueno, y igual era de él, él se lo quitó. Entonces, llegando allá a Jerusalén, le dice: mira, de ti se dicen muchas cosas malas, porque recuerde que Pablo dice que era judío de judíos, él era celoso en cuanto a la ley. No sé si usted ya ha leído la historia del apóstol Pablo, pero era celoso. Entonces, pero como se convierte o se hace en el camino, se hace cristiano, vamos a decir así, aunque es un término bien raro para un judío, pero ya ahí dice que haga un voto, se rapa y le dice: págale a otros 3 para que vean que tú no andas promoviendo que el judío abandone la ley. Porque esta es otra cosa, mis amados hermanos, que se hablaba mal. Y entra al templo y venían unos, dice, de Asia, y lo vieron y dijeron: hey, este es el que anda alborotando todas las sinagogas allá y ha metido gente griega, porque eso también al patio de los varones, solo judíos, en el templo solo judíos podían estar ahí, no podían estar gentiles. Había un atrio para los gentiles, pero nunca en esa área. Entonces viene y la gente se abalanza contra el apóstol Pablo, y viene el comandante, el general de la guardia, y evita que el apóstol Pablo lo linchen. Primero, hermanos, quiero hablar algo muy importante, sería que es, creo que es bien sano que usted sea sabio para cuando vea o escuche algunas cosas de alguien. Amén. ¿Por qué, pastor? Porque todo lo que se decía el apóstol Pablo era mentira. Pero hay un tipo de gente que todo lo que ve y todo lo que oye lo cree. Ese le llamo yo, como dice Proverbios, el simple todo lo cree.
Y ahora en estos tiempos también, aquellos que saben mucho de la inteligencia artificial, hermanos, a usted le pueden, de una fotografía, le hacen un video diciendo tonterías. La vez pasada vi uno que está una persona sola y de repente le crean a una mujer y la está besando. Y si usted lo ve, ya ven el pastor Edwin infiel, mira la mujer. Porque usted se está dejando ir por lo que ve. Y esa es la especialidad de Satanás, engañar. Cuando a Jesús lo pusieron y lo dieron a elegir entre la multitud, los principales dijeron: a Barrabás, a Barrabás, y empezaron a repetir algo. ¿Por qué? Por otros. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos, en cuanto a, yo quiero que usted sea un investigador de la verdad, que no diga amén a todo lo que, solo porque lo ve en la televisión, solo porque lo vio en Facebook, solo porque lo vio en Instagram. Hay personas que Satanás, ¿cómo las usa para desprestigiar a pastores, a hermanos? Los ponen por el suelo y me da tristeza, no solamente a esta persona que difama, que desprestigia, porque un día con Dios se va a enfrentar y va a dar cuentas de toda palabra de mentira que ha dicho. Pero me da también tristeza aquellas personas que son tan ingenuas y que creen todo lo que alguien les dice. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado. Hermanas, la historia en ustedes lo dice. Le va a aparecer un hombre, un prospecto: mire, yo soy ciudadana, en estos tiempos le conviene estar conmigo, ¿verdad? Y le va a decir: mire, yo estoy soltero, no tengo hijos. Y si usted se deja ir de un solo y no investiga, le va a parecer que no es ciudadano, que es de Guatemala y tiene 4 hijos y es divorciado 3 veces. Amén. Y después usted se va a lamentar. ¿Por qué? Por creer todo lo que le dicen. Así nos pasa a muchos que no buscamos la asesoría de un profesional, sino que si toda la vida andamos escuchando, toda la vida andamos buscando, queriendo oír lo que nosotros queremos escuchar. Y perdone la redundancia. No, hermanos, no sea tan bobo o tan ingenuo en esa parte. Bueno, y lo arrestan al apóstol Pablo. Y dice que se va de un hombre llamado Félix. En Cesarea él pasa 2 años en la cárcel y 3 en Roma. Y Félix lo quiere dejar ir, pero era un procurador. Pero él era un poco corrupto y lo retenía porque él sabía que Pablo era inocente, que no había razón por qué tenerlo en la cárcel. Pero no lo soltaba porque quería dinero. Y termina su cargo y lo toma otro llamado Festo. Y tampoco lo deja libre, sino que él se quiere congraciar con los judíos y lo quieren pedir para que vayan a Jerusalén. Y yendo a Jerusalén, Pablo, quieren interceptar y quieren matarlo. O sea, imagine gran odio que tenía, gran odio que se había ganado el apóstol Pablo por ser cristiano. Yo quiero que usted, hermano, se acostumbre a que por su fe no le va a agradar a todo mundo. Amén. A usted le van a criticar. Si un día usted decide venir a la iglesia a Navidad y no va donde su familia, ¿qué le dicen? A vos te importa más la iglesia, los hermanos de la iglesia, que tu propia familia. Su mamá quizás le va a decir, como que ellos te parieron, como que el pastor es tu tata. O sea, son cosas que usted las va a escuchar, que Satanás le puede poner. Porque mire, Satanás es sutil y quiere evitar que usted reciba bendiciones de parte de Dios. Es sutil.
Mira qué terrible es Satanás, hermanos, su estrategia. Entonces llega el apóstol Pablo, entonces como él sabe, se da cuenta por medio de un sobrino. Gracias a Dios hay gente que da buenos chismes, amén. Porque hay otros que no, hermano. Cosas buenas no cuentan, pero cosas malas, ay, olvídese. Y se dio cuenta el apóstol, y entonces él, como ciudadano romano, tenía ese derecho a apelar a César, al emperador. Y se va de viaje y llega hasta Roma. Ya hay naufragio y toda la historia, que esa parte pues le corresponde a usted enamorarse de la lectura o crear desarrollar ese hábito de la lectura, especialmente ese hermoso libro que le va a servir, como le dije, como punto de partida para estas 4 epístolas, que son muy importantes, que de paso, en el orden que nosotros tenemos, en el orden canónico que nosotros tenemos, no son así, pero están bien interesantes. Entonces llega ahí el apóstol Pablo, y otra cosa bien interesante, fíjese, mi hermano, hace años, porque este es mi punto, al apóstol Pablo no le variaron sus convicciones por la tribulación que estaba pasando. Amén. Él seguramente en su humanidad sentía temor, claro que sí. En su momento quizás habían algunos que lo abandonaron. Uno siente tristeza cuando hay personas que usted le tiene confianza, le tienen cariño y al final pues le pagan mal o no valoran, etcétera. Porque nosotros los seres humanos somos afectivos. Y en medio de todo eso, el apóstol Pablo no le menguaron sus convicciones, ni tampoco renunció a su fe. Amén. Ahora, yo quiero traerlo a usted sobre cómo están sus convicciones, porque en lo personal es lo que lo va a sostener. ¿Qué es lo que usted ha creído? ¿Cuánto ha hecho verdad en su vida esas promesas de Dios en el momento de la prueba? Porque solo la prueba manifiesta realmente cuánto ha crecido usted, cuánto ha aprovechado el tiempo de venir a la iglesia, de leer su palabra, de orar, etcétera. Es una de las maneras, porque ya hemos dicho que alabar a Dios cuando todo va bien no cuesta. Amén. Esto es como cuando alguien dice, es que yo no doy porque no tengo. Hermano, cuando usted tiene disposición para darle al Señor, usted siempre se sacrifica para darle a Dios. Es que el Señor no quiere que le demos de lo que nos sobra. Amén. Y si usted 5 centavos tiene para darle a Dios, eso el Señor lo ve con agrado. Pero no diga, ay, si yo no tengo solo 5 centavos, ¿para qué lo voy a poner? Si eso es lo que usted tiene, eso es lo que Dios ve con agrado. Pero hay gente que se manifiesta que no tiene esa convicción para el Señor. Pero hay gente que sí, que ha aprendido que de lo que recibe una parte de Dios, que no es mía. Y aunque yo siga con mis deudas, pero lo que es de Dios, es de Dios. Pero es de Dios. Entonces, conocí un hermano muy emotivo. En mi trabajo en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, habíamos 3 hermanos, uno de la Iglesia LIM, otro de las Asambleas de Dios y yo bautista. Y habíamos hecho un convenio de nunca hablar de doctrina para no entrar en división, que es uno de los puntos importantes de la epístola a los Efesios, la unidad del cuerpo de Cristo. Y hicimos ese trato. Y había un hermano que me tenía mucho cariño. Y siempre que me miraba, me decía en diminutivo, hermano en diminutivo, hermanito, qué lindo predica usted. Ay, hermano, deme un abrazo, usted abraza bien rico, me decía el hombre, ¿verdad?
Y aquello, y me decía, mire pastor, yo estoy enamorado de Cristo, mire las alabanzas, levantaba la mano, porque hay gente que es bien emotiva para transmitir, digamos así, su comunión con Dios. Que yo no la estoy criticando, si usted quiere levantar la mano, si usted quiere hincar, si usted quiere llorar, toda vez y cuando no sea emocionalista, sino que realmente es porque ese es su deseo para el Señor. Y nadie tiene que criticárselo. Pero si es para que usted lo vean, hermano, está muy equivocado. O la prueba dice de que está hecho usted. Pues a este hermanito que lo querían tanto, que me quería tanto, lo meten preso. Él era agente aduanal. Y entonces no sé qué problema le hicieron y fue a parar a la cárcel. Y entonces yo, como pues el hermanito que me quería, me sentí comprometido en irlo a visitar. Y solo habían pasado 24 horas. ¿Cuántas horas? 24. Y bien me acuerdo dónde, en la delegación de allá de Ilopango, allá por la aduana, bien me acuerdo dónde fui. Y llegué y hablé con el de la policía y le digo, perdone, aquí está fulano de tal. Y me dijo, sí, aquí está. Puede pasar a la Bartolina, búsquelo. Me dijo. Y voy viendo un grupo de hermanos, un grupo de presos ahí. Y estaban todos sin camisa. En medio había una cubeta y estaban jugando naipe. Y salía humo de ese lugar. Y no estaban haciendo fogata. Y entonces identifiqué porque el hermano era bien gordito. O sea, es como que a Juan Antonio, pues de lejos, es Antonio. ¿Ya? Ve, allá va Wilmer, ve, sí, ese es. Chiquito y malo. Y no pregúntale a la mujer. O sea, hay facciones que usted los identifica. Y yo vi al hermano. Y entonces empecé, yo cuando lo vi, dije, se va a alegrar, va a correr hacia mí, me va a abrazar, vamos a llorar juntos. Y entonces, hey, fulano, le dije, hermano fulano. Y se me quedó viendo bien serio. Y con un cigarro en la mano. 24 horas habían pasado. Y le digo, ¿qué le pasó? No, hombre, me dijo. Y así me paga Dios, me dijo. No, hombre, dijo. Yo entiendo que ser cristiano, uno goza de la protección. Y empezó a decir, mire, espéreme, le digo. Ahí es donde yo entiendo, hermano, que muchos conocemos a un Dios de la imaginación y no al Dios bíblico, con sus principios. Es bien raro. Entonces, a mí me enojó, fíjese. Y le dije yo, qué mal cristiano es usted. Y solo me recordé de mencionarle la vida de José el soñador. Usted, le dije, 24 horas lleva ahí y ya está fumando, ya está jugando naipe. 24 horas. Y ya todavía se está quejando de Dios. 24 horas. Así hay un tipo de cristiano, hermano. Pero el apóstol Pablo nos enseña una gran lección. Que a él sus convicciones no se le fueron quitadas a pesar de la prueba. Su fe nunca menguó. Su amor por el Señor nunca menguó. Que eso es lo que yo quisiera que usted y yo tuviéramos siempre para el Señor. Que estemos enseñados en cualquier situación. Que alabemos a Dios cuando tenemos para comer. Que alabemos a Dios cuando hay escasez. Que alabemos a Dios cuando estamos enfermos. Que alabemos a Dios cuando tengamos salud. Que alabemos a Dios cuando estamos bien con la señora. Que alabemos a Dios cuando ya se fue esa señora. Amén. Pero muchos les afecta. Y son tan infantiles que solo porque está peleado con, vamos a usar a la hermana Gloria Belli de ejemplo, ¿verdad? No, hombre, es ecuatoriana, mira, siempre me mueve y siempre aquí. No, yo por eso ya no voy a la iglesia. Gente inmadura, gente caprichosa, gente que nunca es barro en las manos del alfarero. No, hermanos,
Su fe no debe de menguar por nada ni por nadie, si sus tratos son con Dios. Si su caminar en el Evangelio es con Jesucristo, no debe de menguar su fe, no debe de cambiar sus convicciones. Yo sé que, por ejemplo, hoy estamos viviendo en nuestra comunidad tiempos bien difíciles, duros, hermano. Hoy nuestro hermano Israel ha pasado todo el día trabajando acá en un proyecto y necesitaba material. Y le digo, vamos, porque me equivoqué en uno. Me dijo, compre un martillo y le traje un serrucho. No soy tan duro, no crea. Y entonces, no, pastor, no era este. Pues mire, vamos, le dije, porque no, yo no quiero traer otro. Pero se me olvidó que en el Hondipo llegan los amigos de los amigos. Se me olvidó, hermano. Y fuimos, yo vi que él no me dijo no, ¿verdad? Pero lo vi blanco en el camino. No, mentira. Entonces entramos y todo, pero bien solo, exacto. O sea, la gente tiene temor. Y hay hermanos que yo no les critico ni les juzgo, ¿verdad? Pero siempre les hago la pregunta cuando tienen estas cosas así. Mire, y fue a trabajar, hermano. Ay, sí, pastora, aunque sea así con miedo. Y está bien. Pero ¿por qué no vienes así, aunque sea con miedo, a la iglesia? Que Jehová es tu protector y tu guardador. Y no es para criticar, no es para juzgar. Es mi deber como pastor animarnos y quizás muchas veces confrontarnos. Qué bien, ¿verdad? Para tus vacaciones tienes. Para comprarte un par de zapatos tienes. Mira el carro en el que te bajas. Mira en los restaurantes que vas a comer. Y para Dios no tiene, ¿verdad? O sea, sí o no que muchas veces somos confrontados, hermano. Porque yo siempre. Yo el apóstol Pablo, ya le dije, tenía una determinación, un amor, una convicción, una fe que yo quisiera que usted y yo también la tengamos. Que no importa el calvario que nos toque pasar, Jesús ha prometido caminar con nosotros todos los días hasta el fin. Y que Él es un Dios de propósitos. Y que cumplió en el apóstol Pablo. Entonces, para avanzar, hermanos, ¿qué son las epístolas carcelarias? Pues se llaman así las que el apóstol Pablo escribió durante el encarcelamiento de Roma, aproximadamente entre el año 61 y 63. 3 años estuvo ahí, porque en el 64 consideran que es el donde lo vuelven a encarcelar. Se acuerda de Nerón, que incendia la ciudad y buscó un chivo expiatorio, y los cristianos, se cree que en esa segunda persecución agarraron al apóstol Pablo y ahí muere. Se cree. No lo puedo asegurar, pero eso es lo más probable. Entonces, en estos 3 años, él escribió 4 epístolas: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Aunque el orden, según los estudiosos, dicen que primero fue Colosenses, Filemón, Efesios y de último Filipenses, por el contexto de cómo habla acerca en esa epístola, que pide que oren para que primero Dios, ya voy a estar libre y necesito sus oraciones, dice él, unas evidencias internas. Ahora veamos en el orden que nosotros tenemos en la palabra, en la Biblia. Efesios, ¿cuál fue el propósito de escribir esta epístola del apóstol Pablo? Bueno, dice que Pablo escribe esta epístola para fortalecer la fe de los creyentes. ¿Para qué le escribió el apóstol Pablo? Para fortalecer la fe de los creyentes. Porque hay gente que está flaqueando, está dudando y necesita ser motivado. Ahora, lo irónico es que alguien preso y tú libre te esté dando ánimo. A mí ya me ha pasado.
Ya le he contado que en reiteradas veces he ido al hospital por algún hermano enfermo, algunos bien graves, y como yo no soy ningún charlatán, a mí me gusta decir lo que tal vez el Señor me pone en mi corazón. O sea, si Dios me dice, Pastor Cristóbal, deje la movida, yo le voy a tener que decir que deje la movida. Pero él anda en santidad, no vayan a creer. Pero, o sea, si los dos hoy cantaron juntos, pues. Entonces, yo nunca, por eso no llego yo al hospital. Y aquí dice Dios, que de aquí te levanta esta cama. O sea, no voy a decir algo que Dios a mí no me ha dicho. Yo voy a orar, porque yo voy a pedir también, porque el Señor me da la confianza. Yo puedo pedir, pero sería de mí un charlatán decir, y Dios te va a levantar. Y me va a decir Dios, ¿y vos desde cuándo estás autorizado a hablar en mi nombre? No seas abusivo, Edwin. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Esas famosas palabras, yo declaro. No, hermanos. Nosotros los hombres no tenemos nada que declarar, solo nuestro Dios. Oiga, entonces voy en ese camino, ¿verdad? ¿Qué digo? Porque mi deseo es, o sea, por más que alguien esté bien enfermo, hay que darle palabras de ánimo. ¿No cree usted? Palabras de ánimo, pues, y eso se trata también. Así como usted, ¿verdad? Me da palabras de ánimo. Ay, pastor, viera cómo nos hizo falta la semana pasada. Y quizás por dentro, gracias a Dios que no vino, pastor. Pero uno agarra, tiene esas palabras a uno, lo animan. Que a usted le diga a su esposa, ¿verdad? Mira, amor, fíjate que cómo hacen falta tus gritos en la casa. Amén, hermanas. Amén, dile. Si de vez en cuando hay palabras que a uno lo animan, ¿verdad? Mira, amor, yo pues sos el hombre no tan perfecto, pero agradezco que sos el padre de mis hijos. Porque hay otras que, ay, mira, aquel vecino, ese hubiera sido tu papá, hijo. Pero ni modo le hice caso a este. Hay gente que así es. Entonces me ha tocado ir a esos lugares hablando de las palabras de ánimo. Y nunca se me va a olvidar esta hermana, porque ella fue sanada de cáncer. Trabajaba en una compañía y como que ahí agarró el cáncer, pero ella no quería nada con Dios. Ella decía, Dios, mi Dios es mi trabajo y mi dinero. Yo aquí no he venido porque el esposo siempre fue cristiano, pero ella nada. Hasta que Dios le mandó una muestra de lo frágil que es el hombre. Que hay momentos donde uno topa y no puede usted arreglar su vida ni con dinero ni con nadie, sino que es algo que usted tiene que acercarse a Dios. Los imposibles nos hacen que busquemos a Dios. Y entonces llegó a la iglesia y nunca habíamos platicado cómo fue su conversión hasta ese día que le visité en el hospital. Y siempre una familia un par de ancianos muy bonito testimonio. Porque venían desde Downey, hacían 2 horas para venir a la iglesia, porque no tenían carro. 2 horas. Y siempre, hermanos, los vamos a dar. No, pastor, si nosotros nos encanta hoy que ya estamos así sin hijos ahí, nos encanta andar paseando y perdernos, porque se perdían. De repente aparecían a los 3 días a la casa, pero qué bueno. Entonces me dice, mire, pastor, cuando estaba en la cama del hospital, que no sabía yo qué palabras de ánimo decirle, porque vengo de un viaje, inmediatamente me habló y me dice, mire, pastor, me han encontrado un tumor alojado por el pulmón, por la tráquea, entonces estoy propensa a que me dé un paro respiratorio. Entonces, hermana, yo llego y fuimos. Entonces me empezó a decir ella, mire, pastor, esto Dios ya me venía preparando.
Y eso, usted en una predicación dijo que nosotros teníamos que estar preparados para la prueba. Y yo sentí que eso era para mí, me dijo. Y empecé a leer más la Biblia y empecé a buscar literatura de cómo no salir de la prueba, cómo resistirla. Y aquí estoy, me dijo. ¿Y sabe qué me dijo? Yo sé que Dios ya me mandó a llamar. ¿Y por qué dice eso, hermana? Yo tratando de darle ese ánimo. No, hombre, mire, con que hay mala hierba en el Táber y todavía están vivos. Yo tratando de darle ánimo, ¿verdad? Si hay pecadores allá que no, hombre, usted es una santa comparada con algunos sinvergüenzas, ¿verdad? Que no le dan al Señor. Sigamos, hermano. Y entonces, mire, le digo, no, hermana, no, ¿cómo no? Me dijo. Ya Dios me viene preparándome. Y le voy a explicar por qué. Me dijo, mire, yo desde que el Señor me sanó del cáncer, todos los chequeos exigidos por el hospital, por el médico, todos me los he hecho siempre, porque cuando la persona después de sanar de cáncer pasa un proceso, chequeos exhaustivos para que no vaya a volver otra vez o se descubre a tiempo. Entonces el doctor estaba impactado y frustrado que no la encontraba. ¿Por qué ese tumor está tan grande y alojado ahí si te hemos hecho todos los exámenes? Y él no se puso así, lo voy a demandar porque usted de verdad, miren, ya me voy a morir y voy a dejar a mi marido. No. Ella dijo, Dios ya me mandó a llamar. Y quiero decirle algo, porque en esto terminé la conversación. Mire, hermana, le digo, fíjese que yo honestamente quería traerle palabras de ánimo a usted, pero usted está bien animada. El que se va más fortalecido soy yo. A la hora murió. Y quiero decirle que en esa conversación nunca hablamos de su esposo. Pastor, ahí me lo cuida, ahí me le arrea alguna mujer que lo ande perreando. No hablamos nada del marido. Que dio gracias a Dios que ella se iba. Porque hay hombres que son una cruz aquí en la tierra, hermano. Que dicen las mujeres, el morir es ganancia, pastor. Que lo aguante otra vieja este. Eso, hermano, increíble. ¿Sabe que tenía un hijo en otro estado? Nunca hablamos de su hijo. Nunca habló, y mire, pastor, yo me quedo aquí, no vi crecer a mi nieto, porque su hijo ya tenía, valga la redundancia, un hijo, entonces ya tenía nieto. No hablamos de nada terrenal, solo del evento que le seguía. Era ausente en este cuerpo, presente al Señor. Así que, mis amados hermanos, el apóstol Pablo nos deja una gran lección. Y este para mí sería un revés. ¿Cómo es posible que una persona privada de libertad, teniendo 5 años de cárcel, de arresto domiciliario, porque no crea que en Roma dice que alquiló una casa? Sí, hermano, pero según la cultura, estaba encadenado a un soldado. No crea que él se movía donde él quería. No, estaba encadenado a un soldado, y ese soldado pagaba, si se le escapaba a Pablo, pagaba con su vida. Y él dándole ánimo, porque solo el que ha sido privado de libertad sabe lo duro que es eso. Si usted nunca ha estado en la cárcel, no sabe, hermano, lo difícil, lo triste, lo complejo. Pero el apóstol Pablo, desde ese lugar, dándole ánimo a otros. No tendría que haber sido así. Pero como lastimosamente hay un tipo de cristiano que cualquier prueba lo derrumba, que cualquier mala noticia lo derrumba. No, hermanos, nosotros debemos de estar confiados que del Señor somos. A Él le pertenecemos, y que no hay nada que suceda sin que Él lo permita. Por eso él persigue con esa epístola fortalecer la fe de los creyentes, enseñarles sobre la unidad de Cristo.
Esa es otra cosa muy importante. No voy a hablar por los demás, pero hermanos, la experiencia nos dice, o algunos pastores como el pastor Tito, hemos sufrido los ataques de Satanás a través de disque hermanos queriendo dividir la iglesia. No, hermanos, ¿cómo voy a separar yo el cuerpo? Y yo quisiera llevarme a la tumba ese anhelo. Nací, o sea, me convertí en el Taber y me morí en el Taber. No que nací en el Taber y me hice de los apóstoles, de los profetas de no sé dónde, y de ahí anduve. No, hermano, no conozco otra iglesia, no conozco otra organización, y nunca he sido parte de una división. Y los que han estado a mi alrededor, que me han dado la oportunidad, aunque han salido soplados, siempre les enseñé: la iglesia nunca se divide, porque las ovejas son de Cristo y van a estar donde Él las quiera tener. Pero esta iglesia, voy a hablar de esta específicamente, ¿cómo ha sido atacada por hijos del diablo que dicen que son cristianos? Llamándole a los hermanos: véngase para acá, hermano Israel, deje ese falso profeta. ¿Y para qué se congrega con ellos? Aquí estamos mejor nosotros. O sea, empiezan, y yo le enseñé lo que aprendí de mi pastor fundador: cuando a esta persona le llamen, zámpeles una pedrada y luego corra, por favor, oiga. No, hermano, eso es lo que yo quiero ver. Y mire, si son, imagínense, pues son 30 y algo de años. ¿Usted cree que en nuestra organización hemos visto cosas? ¿No cree que como humano también no me han parecido algunas cosas? Claro que sí. ¿Hemos tenido diferencias? Claro que sí. ¿Usted cree que no tenemos de vez en cuando diferencias con el pastor Tito? Yo sí las tengo, no sé él. Pero ¿por qué mantenemos la unidad? Porque es un mandato del Señor. No podemos dividir el cuerpo, no podemos ser parte. Cuando el tabernáculo de Hollywood salió, hermanos, habían 25 hermanos que nos querían seguir, porque el hermano Luis tiene pegue, tiene jale. Y le dije yo: no, porque si ustedes nos siguen, después van a decir que nosotros somos una división, como otros tienen en su récord, que iniciaron dividiendo la iglesia. Otros son división de una división. No, hermano. Gracias a Dios, yo por lo menos, igual el pastor Cristóbal, el pastor Neri, Dios nos ha bendecido con buenos siervos. No sé mañana si salen soplados, pero ahorita no, hermanos. Pero hay que mantener la unidad de Cristo. Y créanmelo, yo lo he vivido con a mis hermanos, como le digo, pues, que mire, a mí no me parece tal cosa. No, sí, pero nosotros estamos bajo la autoridad de ellos, punto. Así de sencillo, hermano. Porque yo no quiero ser parte de ese jueguito de dividir el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo dice: mire, mantengamos la unidad. Que ahora dejemos a los hijos del diablo, ¿le parece? Ahora nosotros, hermanos, yo les digo siempre lo del trabajo, el equipo de liderazgo: tenemos que trabajar juntos y unidos en una misma visión. Es necesario. Y luego habla de la naturaleza de la iglesia. A mí me gusta un principio de la iglesia bautista. ¿Cuál es, hermanos? Nuestro máximo líder se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Aquí no tenemos a un papa. No. Aquí la papa la hacemos con huevo. No, aquí no hay papado. Aquí no hay herencias espirituales. Y recibe, vos estás estudiando en el seminario, recibe la unción que Dios. ¿Cuál unción, hermano?
¿no? Dios a cada quien le reparte los dones que Él considera. El pastor tiene un llamamiento, tiene un don. El pastor Cristóbal tiene un llamamiento, tiene un don. El pastor Neri tiene un don. Cada uno de ustedes tiene un llamamiento y tiene un don, una función. Porque dice Pablo que el cuerpo de Cristo somos muchos miembros con diferentes funciones. Y que ninguno ni otro se puede sentir más que otro. El ojo no le puede decir al pie, no te necesito. Porque le dice al pie, mira, vos no ves y vos no caminás dundo, le dice el otro, ¿verdad? Entonces no necesitamos. Entonces, esta epístola de Efesios, mis amados, el apóstol Pablo la escribe para fortalecer la fe de los creyentes, enseñarles sobre la unidad en Cristo y la naturaleza de la iglesia. ¿Para qué estamos también? Porque yo quiero dejarles en su corazón para terminar. ¿Usted entendió cuál ha sido el propósito de Dios? ¿Que usted siga con vida? ¿Usted ya entendió por qué sigue en este país? ¿Usted entendió por qué Dios lo ha librado de tantas cosas? Si no ha entendido, qué ciego es. Si no ha entendido, hermano, qué ciego es. Pero espero en el Señor que tenga la sabiduría, el amor y la pasión para que nos aventuremos a estas 4 epístolas. Démosle un fuerte aplauso al Señor, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor, para este gran hombre usado por ti, Señor. No solo por su capacidad, sino también, Señor, por la disposición a sufrir y aún a pagar con su propia vida a causa de anunciar las buenas nuevas de salvación. Por eso oramos, Señor, en el nombre de Jesús, por la vida de mis hermanos, por sus pruebas, por sus dificultades, por su enfermedad. Queremos elevar una oración por Steve Dueñas, hijo de nuestro hermano Ernesto Dueñas, que pongas tu mano de sanidad en su corazón. Señor, por la vida de nuestra hermana Evelyn Avilés, oramos, Señor, para que tú sanes ese cerebro, que ese derrame, Señor, no sea grave, y como siempre hemos dicho, Señor, sino un propósito tuyo. Solamente consuele a la familia Avilés, a nuestro hermano Guillermo, a Celeste, a nuestro hermano Héctor. Mi Dios, consuele a nuestro hermano Ernesto, y así, Padre, por aquellos que están siendo probados, Señor, pero como decía también Pablo, caídos pero no vencidos. Señor, seguimos confiando y te seguimos, Señor, no por lo que nos das en cuanto a cosas materiales, por lo bien que nos tengas, sino, Padre, porque hemos entendido, como un día el apóstol Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Oro por sus vidas espirituales. Oro, Señor, por ese crecimiento, por esa madurez, por esa valentía, por esa determinación, por esa humildad que requiere el Evangelio de Cristo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de congregarnos. Y ahora te pedimos por el amigo, por aquel que no te conoce. Voy a hacer una pequeña oración y ojalá que usted reciba a Cristo en su corazón. Repita después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados. Me arrepiento, reconozco que soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. Amén y amén.